Hace 50 o 60 años era muy común que una mujer de 25 años ya tuviera 2, 3 o hasta 5 o 6 hijos. Había gente que estaba terminando, digamos que su vida reproductiva a los 28, 29 años con 8 o con 10 hijos. En los 80s y 90s empezamos a ver que era cada vez menos los hijos que se tenían, pero finalmente seguía apareciendo que a los 28 años la mujer ya tenía 2 o 3 hijos, que era lo que se usaba por lo menos en Latinoamérica en ese tiempo. Hoy en día estamos acostumbrados a ver familias de 2 hijos o de un hijo nada más y para allá nos vamos moviendo, pero la edad de las personas ha cambiado. La edad de la mujer hoy en día para tener su primer embarazo, sobre todo por este advenimiento del desarrollo profesional y personal de las mujeres, la edad de la primera gestación ha cambiado muchísimo y hoy en día nos encontramos con pacientes que inician su periodo reproductivo a los 35, 38, 40 años. Esto a su vez nos ha colocado la posibilidad de ver que la reserva ovárica se va agotando cada vez más rápido en pacientes que tienen una vida productiva o una vida laboral compleja, complicada, llena de estrés. Y la congelación de óvulos ha sido una revolución en reproducción asistida. Nos ha permitido preservar la fertilidad en la mujer y ese es el tema del que hablaremos hoy. Puedes manejar el momento en el que te vas a embarazar, puedes prolongar tu vida reproductiva aún sin haber empezado o sin haberte embarazado. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Estefanía Baldovino. Ella es ginecóloga, es especialista en reproducción asistida, es especialista en histeroscopía avanzada y aparte lleva un programa de donación de óvulos en la clínica B-Fértil, en donde trabajamos nosotros. Y este tema de la preservación de la fertilidad, pues es un tema muy especial para ella también y esto lo iremos descubriendo en la entrevista. Estefi, bienvenida. Gracias, Es Doc. un gusto Muchas tenerte gracias. en el podcast, en este capítulo. Bueno, pues yo quería preguntarte inicialmente qué es para ti o cuándo empezaste a ver pacientes interesadas en congelar óvulos y qué es lo que tú notas que lleva a una paciente a hacer este procedimiento. La verdad es que no llegan muy frecuente a la consulta pidiendo hablar acerca de la preservación de la fertilidad o la preservación de los óvulos, sino que más bien es irlas guiando. O sea, hay mucha desinformación en TikTok, en YouTube, en todas esas cosas hay como mucha desinformación porque hay muchísimos tabúes, hay muchísimas mitos de que tómate esto otro y la verdad es que no se habla mucho al respecto de eso. Tienes más bien que tú como médico hablarles acerca de qué es la reserva ovárica, de qué se trata esto de preservar la fertilidad, pero la verdad es que me he dado cuenta en la consulta que, digo, hago reproducción humana y llegan más bien como para buscar el embarazo, pero no se habla tanto acerca de decir, quiero preservar la fertilidad y eso es como yo soy preservadora de la fertilidad, preservadora de óvulos, preservadora de todo esto, entonces dentro de mi consulta busco mucho, incluso si vienen solo a su papá Nicolau, busco mucho hablarles acerca de esa posibilidad, porque quiero hablar de esto, o sea, quiero hablar de la posibilidad que tenemos como mujeres de elegir cuándo, si sí o si no, pero simplemente solo eso, o sea, la posibilidad de tener o de poder tomar la decisión. Correcto. Entonces, no es que la paciente venga preguntando, bueno, digo, nosotros somos un centro de reproducción asistida y no es que en los consultorios, en este sí, pero En otros en no. la gran mayoría de los consultorios no es que la paciente vaya preguntando, ¿puedo congelar óvulos o puedo preservar mi fertilidad? ¿Cuáles crees que son los puntos o los escenarios en los que una paciente debería de preservar sus óvulos o de congelar los óvulos? Creo que lo primero es como tu plan de vida, o sea, porque
lo digo como profesionista que tengo 10, 11 años estudiando y postergando la maternidad. Creo que lo primero es como buscar tu plan de vida, decir, conocer cómo está tu reserva ovárica. O sea, eso es lo principal y en lo que yo hago el target en mi consulta. Es como decir, al menos saber cómo está tu reserva ovárica y cómo está tu conteo, o sea, tu conteo de folículos. Entonces, creo que lo principal es ver cómo está tu hormona, o sea, cómo está tu fertilidad y cuál es tu plan a futuro. Hay pacientes que no tienen pareja, hay pacientes que dicen, doctor, es que yo quiero estudiar o yo quiero hacer un posgrado o quiero hacer eso, sino no tienen bien claro si quieren ser, o incluso no saben si quieren ser mamás o no. O sea, es como, no sé, pero pues me gustaría saber cómo está mi reserva ovárica. Entonces, vale la pena alrededor de los 22, 25 años en tu chequeo ginecológico echarle un ojito nada más a los ovarios. El profesional de salud, que incluso ni siquiera se tiene que dedicar a reproducción humana, o sea, pueden ser un ginecólogo que te haga tu chequeo normal, echarle un ojito a los ovarios y decir, se ve una buena reserva ovárica, se ve un buen conteo folicular antral, y a partir de ahí tomar acción. O decir, ¿sabes qué, doctora? La verdad es que hay unas que llegan simplemente, quiero saber cómo está mi reserva ovárica. Y en base a eso, orientarles acerca de qué pueden hacer y empezar a resolver dudas. ¿Cuánto tiempo puedo congelar los óvulos? ¿Es mejor congelar óvulos o congelar embriones? O sea, como todas esas cosas, irlas dirigiendo, pero todo parte de un ultrasonido. El otro escenario sería el tema de la enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedades que nos llevan a, a ciertos futuros inciertos, Uh-huh. inmediatos o mediatos, pero que hoy con los avances de la medicina, y digo, estoy hablando específicamente de los procesos en los que hay una neoplasia o hay un cáncer, y ese cáncer tiene que ser tratado, y afortunadamente la esperanza de vida hoy en las pacientes ha mejorado muchísimo con los tratamientos. O sea, sabemos que hay tratamientos que si se detecta el cáncer a tiempo, Uh-huh. la sobrevida es súper buena. Entonces, cuando se va a entrar a estos tratamientos, la preservación de la fertilidad cobra un papel importantísimo. Sin embargo, creo que hace falta que también a los compañeros, o sea, que las personas que se dedican a esta historia de tratar el cáncer también orienten a los pacientes y den dentro de la prioridad que es salvar la vida del paciente, pues también este espacio, porque hoy en día sabemos que tenemos que, aunque nos den poco tiempo, podemos preservar la fertilidad. ¿Qué nos puedes hablar de esta historia? Pues sí, o sea, en cuanto a lo del cáncer. Sí. Oh, ok. Sí, eso sí es estar como muy de la mano con el oncogine o con el oncólogo que vaya a estar llevando el caso, porque pues al menos nosotros necesitamos, al menos nosotros que hacemos reproducción humana, sería un mes, o sea, un ciclo de la paciente para valorarla, para evaluarla, para mejorar ciertas condiciones, dar antioxidantes, todas esas cosas, pero un ciclo menstrual necesitamos o sea, no es necesario como postergar muchísimo el tratamiento oncológico, sino más bien con un ciclito que tengamos y ver también la A reserva. veces incluso, digo, hablando por ejemplo de algunos protocolos en específico, el protocolo Shanghai fue generado hace muchos años, bueno, hace muchos años ya en reproducción, porque parecería que todo avanza Uh-huh, muy rápido en reproducción, ¿no? Pero bueno, se sabe que aunque tengas una paciente a la mitad del ciclo, puedes empezar uh-huh. su estimulación y vas a tener una buena corte de folículos, o se puede preservar el tejido ovárico, hay muchas alternativas, ¿no? Pero vayamos o regresemos al punto social. Mencionabas tú hace ratito la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? Cómo le explicamos al paciente A qué los es la pacientes. reserva ovárica? En qué momentos estamos? ¿Cómo lo verificamos? Porque es algo súper sencillo, pero nos toca ver en la consulta que llegan pacientes que nunca les hicieron una prueba de reserva ovárica y que a lo mejor tienen 35 años y ya no tienen folículos o ya no tienen óvulos, Uh-huh. o pacientes que pensaron que porque fueron fértiles, a lo mejor que tienen una segunda oportunidad de vida o tienen han cambiado a lo mejor o no sé, tuvieron dos hijos por alguna circunstancia o alguna separación, después hubo una Otra nueva pareja. pareja, pero ellos pensaron que
como fue muy fácil, a los 26 o 27 años va a ser igual de sencillo a los 40 o 42, y nadie nos explicó qué es la reserva ovárica. ¿Nos puedes platicar Sí, algo de claro. eso, Steph? Sí, sí. La reserva ovárica es el número de óvulos que las mujeres tenemos para nuestra vida reproductiva. Es decir, cuando fuimos embrioncitos embrioncitas en la panza de nuestras mamás, se formaron nuestros ovarios y en nuestros ovarios se puso la reserva ovárica. En nuestra infancia y antes del inicio de nuestra adolescencia, los ovarios se mantuvieron dormiditos. Pero cuando empezó nuestra adolescencia, los ovarios despertaron y mes con mes, yo les digo a mis pacientes, es como tener un bote de lunetas, ¿no? El bote de lunetas pues es tu cantidad de óvulos que tienes o la reserva ovárica. Entonces, mes con mes agarras un puñito de ese bote, lo pones en la mesa y únicamente te comes una luneta, es decir, únicamente ovulas uno. Y dan ganas de agarrar el resto y volverlos a echar al bote, ¿no? O sea, volver a llenar el bote. Pero la realidad es que esa cantidad de lunetas o de óvulos que sacaste de tu reserva ovárica ya no la puedes volver a poner. Entonces, las mujeres mes con mes vamos perdiendo óvulos. Esas las tiras. Esas No las te tiras. la comiste. No te la comiste, o sea, la tiras. Entonces, darían ganas, como le digo, o sea, pues nada más utilicé un óvulo, regresó el resto y entonces así tengo más reserva ovárica. Pero no, entonces mes con mes las mujeres vamos perdiendo óvulos. Tenemos una fase en la que es como la etapa reproductiva más alta y entonces pues ahí es cuando no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si tu etapa reproductiva o tu fase más alta de reproducción cae cuando estás estudiando? Por ejemplo, yo, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la especialidad o cuando ya estaba haciendo como todas estas cosas que haces o que buscas realizarte como mujer y es esa durante tu etapa de reproducción, ¿no? Entonces, de repente dices, ya quiero ser mamá. Y entonces vas y checas el bote de lunetas y ya no hay tantas lunetas o ya no hay tantos óvulos. Entonces, ahí es en donde tenemos que actuar para ponerle un freno o como para tener la oportunidad de seguir realizándonos o de seguir cumpliendo objetivos fuera de la maternidad, pero sin como tener el miedo de decir, voy a seguir perdiendo óvulos, porque eso es una realidad. O sea, las mujeres solamente perdemos óvulos. No hay una forma, o sea, no hay una forma de rellenar el bote de lunetas. O sea, no hay una forma de ponerle más óvulos a los ovarios. Oye, me encantó el ejemplo de las lunetas. ¿Todas las lunetas son iguales? No, no. La realidad es que no. O sea, no todas las lunetas son iguales y eso también es otro tema importante, porque cuando tratamos de preservar la fertilidad, de pronto es como que, pues vamos a guardar, o en este ciclo no viene muy bueno, sacamos 2, 3 óvulos. Y a lo mejor las pacientes dijeran, pues con 3, yo solo quiero un bebé, ¿no? Tengo O 3 sea, lunetas. pues yo solo quiero un Ajá. bebé. Y la realidad es que no, o sea, nosotros buscamos de 6 a 9, tal vez 10 óvulos para poder tener 2 o 3 embriones buenos y asegurar o aumentar el pronóstico de que esa mujer se embarace. Y esto también es importante porque dependiendo de la edad, las lunetas que son buenas o no son buenas, ¿eh? Así es. O sea, quizá en una mujer de 28 años, de cada 10 lunetas tengas 8 que están buenas, y en una mujer de 40, de cada 16 lunetas apenas tengas una buena, que es más o menos como va la estadística. Entonces, como lo comentabas hace rato, la generación de información viniendo de nosotros como grupo de fertilistas, pero viniendo también desde el ginecólogo que ve a los pacientes por un chequeo ginecológico normal, pues también es importantísimo que siempre estemos verificando el tema de la reserva ovárica, porque hay otra cosa importante. No a todo mundo, no a todas las mujeres les toca el bote de lunetas tan lleno o tan medianamente vacío. Platícanos un poco de qué tantas lunetas le pueden tocar a cada quien. Sí, claro, eso también es bien importante y lo abordamos en la consulta cuando vemos un ovario muy vacío o un ovario sin tantos folículos. Existe también la carga genética en las pacientes en las que su familia o su mamá, por ejemplo, tuvieron también menopausia prematura, ¿no? Entonces, ahí entra en juego mucho como la carga familiar para saber
que es una pregunta muy común, o sea, ¿por qué estoy joven? ¿Por qué tengo 30, 31 años y ya no tengo tan buena reserva ovárica? Entonces, sí, el bote de lunetas o el bote de óvulos depende de las características de cada Sigue con paciente. las lunetas, a mí lo de las lunetas me Es encantó. que es como muy fácil Sí, de entender. sí, ya te estoy imaginando las lunetas con El bote, colores y hasta todo quiero el un rollo. bote Vale, así las para... buenas son las Sí, amarillas, ¿no? Las que ajá, nos gustan. Ok, eso está buenísimo y entender que no toda la gente viene con un bote tan lleno de lunetas. Cada quien trae, según así su es, genética, las suyas. Y aparte, dependiendo del estilo de vida, justo eso. pues vas agotando o no vas agotando tu reserva ovárica o tu reserva de tu bote de lunetas. Así es. Platícanos un poco de esta historia porque nos vamos a ir dirigiendo hacia un tema como más personal, ¿no? Sí, y de ahí a mí me gustó mucho, digo, amo la reproducción humana, pero en el momento en que se volvió personal, o sea, en el momento en el que yo viví la baja reserva ovárica, em, me comprometí muchísimo más, al menos a dar una información veraz, o sea, una información que realmente cause un impacto positivo en las pacientes, y no solamente como esa charlatanería o solamente esa como información fácil que obtienen las pacientes, por ejemplo, en varias redes sociales, ¿no? Entonces, sí, impacta muchísimo el estilo de vida, impacta no dormir, impacta el estrés, impacta lo que comes, si tomas o no tomas café, y todo esto lo fui averiguando tanto a lo que yo me dedico como cuando esto ya se volvió personal. Entonces, pues sí, la verdad es que y este es un llamado también a todas mis colegas, quienes no dormimos bien o quienes tenemos como muchos años de estudio, guardias por la noche, alteración como en ese ciclo de dormir, despertar, la luz, no dormir, o sea, todas estas cosas alteran la reserva ovárica y quienes hacemos eso perdemos mucho más de nuestros óvulos en nuestra vida. Entonces, ese fue mi caso. Cuando yo empecé a hacer reproducción humana, la realidad es que yo ni siquiera sabía, y debo decirlo, en la escuela de ginecología o en la escuela de medicina no se habla mucho de la hormona antimuleriana, mucho menos en la vida normal, ¿no? Entonces, Lo curioso es que tampoco en la especialidad nos hablan mucho de la antimuleriana. Bueno, ahorita ya es sí, un poco ahorita más ya un poco más. conocida, hay más información y todo, pero vamos, que nos empezamos a relacionar con la hormona antimuleriana cuando empecemos a ejercer reproducción asistida Así es, muchas veces. así es. Entonces, llego yo, empiezo a hacer repro y me empiezo a topar con todas estas historias de mujeres de 36, 37, 38 años, que es nuestro target, o sea, más que nada. Y entonces empiezo a ver la hormona antimuleriana y la hormona antimuleriana, hormonas antimulerianas bajitas, hormonas antimulerianas de punto 3, punto 4 y dije, o sea, ¿Cómo yo está? hago esto, yo hago esto todos los días y ¿cómo estará la mía? Entonces, pues me tomé mi hormona antimuleriana, yo tengo 32 años, me la tomé a los 30 y mi hormona antimuleriana estaba en 1. A lo mejor si te vas a los libros dices, bueno, la hormona antimuleriana normal es de 1 a 3, ¿no? Pero no estabas pensando en embarazarte ahorita. Claro que no, ni en los próximos 5 años. Entonces ahí fue donde sonaron las alarmas y dije, ok, Estefanía de 30 años tiene una hormona antimuleriana de 1, pero Estefanía se quiere embarazar tal vez a los 36 o 37 años, después de hacer como muchas cosas. Entonces, partiendo de la primicia de que se pierden mes con mes, seguramente a los 37 años, pues mi reserva ovárica ya iba a estar en la lona. Y ahí es donde entra la posibilidad, la importancia de la posibilidad de elegir. Tal vez a los 37 años no quiera, tal vez sí, tal vez quiera a los 40, pero voy a tener la posibilidad de utilizar mis óvulos. Y creo que darle como eso a las pacientes es, es muy importante. O incluso la seguridad, ¿no? Tenemos un caso que tú y yo conocemos de también médico, también que hace guardias y se desvela y cuando investigamos la antimuleriana, pues era una antimuleriana muy bajita, hicimos una primera recolección de óvulos y no, y ni siquiera fue bien. O sea, tuvimos que cambiar en esta persona, amiga de nosotros, tuvimos que cambiar alimentación, hábitos de sueño, Así es. hábitos de ejercicio,
O sea, para hacer una siguiente recolección, que esto es importante también que lo sepa la gente, porque muchas veces sí es cierto que se va agotando, pero sí es cierto que también la calidad de los próximos 3 o 4 o 5 meses tiene que ver con lo que estás haciendo ahorita, con cómo te alimentas, cómo te ejercitas, cómo duermes, cómo vives, ¿no? Entonces, hicimos un cambio en estos hábitos de vida de nuestra paciente y en la segunda recolección nos fue muy bien. Creo que en la primera tuvimos 4 o 5 óvulos así muy apretados, en la segunda tuvimos 12, nos quedamos tranquilos, 16 óvulos guardados ya, congelados, vitrificados. Y hoy en día, después de 5 o 6 años de esa historia, se embaraza de forma natural. ¿Por qué? Pues porque no hubo la necesidad de descongelar estos óvulos y finalmente funcionaron como un backup. Así es. Entonces, creo que eso te genera también como profesionista o como mujer la tranquilidad de decir, bueno, no sé qué va a suceder, ojalá suceda de manera, o sea, el hecho de que congeles óvulos no quiere decir que los vas a venir a descongelar en 5 o 6 años. O que no vayas a poder de forma natural. Es correcto, pero finalmente le generó la seguridad y hoy tiene un embarazo de manera natural. Quizá a lo mejor el segundo venga igual, o a lo mejor ya no habrá segundo, o a lo mejor en el segundo tenga que descongelar sus óvulos. Así es. Pero finalmente tienen la oportunidad de decidir, como comentabas hace rato, ¿no? Sí. Tienen la oportunidad de decidir el momento y si no se ocupan, no pasa nada. Ahí los dejamos. Ahí los dejamos. Sí. ¿Sí? O en algún momento que digas ya, mi futuro reproductivo está cerrado, pues los descongelamos y no pasó nada, pero finalmente mantuviste esa posibilidad. ¿Cómo fue, Steffi, tu proceso? O sea, comentas ahorita, me doy cuenta que mi reserva ovárica está baja. Para empezar, ¿cuál fue el impacto? O sea, ¿cuál fue el impacto cuando tú ves tu antimuleriana y ves que es una antimuleriana border? ¿Por qué no era una antimuleriana a lo mejor muy baja, pero está border? Y dices, ¿qué hago? ¿Me espero? ¿No me espero? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues primero miedo, o sea, claro que da miedo, porque da miedo, o sea, yo qué sé, porque saber también da miedo, o sea, yo qué sé, decía, ¿qué tal y no saco tantos óvulos? ¿Qué tal y mis óvulos no son de buena calidad? ¿Qué tal y...? Porque yo sabía que seguramente lo iba a tener que hacer más de una vez. ¿Cómo va a impactar en mí las hormonas? ¿Cómo, o sea, como da miedo? Claro que da miedo y da como prisa, ¿no? O sea, como que quieres decir, ya, congélmelos ya, ahora, ¿no? Entonces, ese es otro error a veces, ¿no? Así es, y justo quiero hacer punto en eso, porque usted no me dejará mentir. Yo me preparé, o sea, como los boxeadores, como yo me preparé 7 meses que le di un giro de 180 grados a mi vida. Empecé a hacer ejercicio, dejé de tomar café, que fue lo más difícil. Eso lo sabemos. Mi alimentación fue estrictamente guiada por nutrición, o sea, rica de antioxidantes, de proteínas, o sea, porque yo dije, ok, no tengo muchos, pero los que saque van a ser buenos. Y eso es otra cosa importante, porque no todos los ovocitos o no todos los óvulos salen maduros, o no todos los óvulos salen de buena calidad, pero sí podemos modificar nuestra ingesta de alimentos, modificar nuestro sueño, modificar el aporte de suplementos alimenticios para lograr que la mayoría de sus óvulos sean maduros. Entonces, fue lo que yo hice. Empecé a tomar antioxidantes, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer muchísimo mejor, pero de verdad guiada, porque luego a veces es como, no, yo sí como bien. O sea, sí comes bien, pero necesitas una dieta guiada a fertilidad, antioxidantes, a reproducción. Tiempos. Y enfrentarte como a todos las barreras que tienes, porque, por ejemplo, tampoco me dejará mentir, o sea, yo ya quería empezar, yo ya estaba lista y decía, ya, estoy lista, ¡pum!, un folículo residual. O sea, mi ovario había hecho una bolsita ahí que no iba a dejar que el resto se desarrollara. Entonces, enfrentarte a todo eso era decir, otro mes. Y en tu mente solo pierdes, ¿no? O sea, en tu mente, ay, ya perdí otros más. Oye, que para la gente que nos ve, son cosas que pasan de manera natural. Y a todos. Y a todos. Nada más que no estamos haciendo ultrasonidos mes con mes para ver si tienes folículos residuales o no, porque no es algo que se sienta muchas veces. Algunas veces sí. Ajá. Yo traía uno de 7. Sí, algunas veces sí, algunas veces no es que algo que se sienta, pero
como no estás haciéndote ultrasonidos ni revisando tus hormonas cada mes, pues ni te Ujú. das cuenta. Pero muchas veces esto llega a ser frustrante también para la paciente que está buscando no solo congelar, sino hasta un ciclo de reproducción asistida en Ujú. la que, un folículo residual, no se ve como muy buena esta corte de este mes. Y finalmente también como médicos, si tú lo sabes, tenemos la responsabilidad de decir, en No, este no vamos, porque en Latinoamérica el gasto lo carga el paciente. así es. Entonces, finalmente, si vas a cargar con un gasto de esa naturaleza, porque finalmente los medicamentos no son nada baratos, eh, que se haga en el ciclo En el que mejor. vale la pena hacerlo, ¿no? Y es como confiar en quien te está llevando de la mano todo esto, porque es confianza con quien lo está haciendo. Tiene que ser en un centro de verdad, que no lucren con los óvulos, o sea, como todas esas cuestiones que realmente son muy importantes porque cada óvulo vale oro, de verdad, cada óvulo vale oro. Entonces, para mí como enfrentarme a eso, dos veces mi ovario estaba ahí necio, ¿no? Hasta que usted me dijo, ya estamos listos y empezamos, ¿no? Sin soltar el ejercicio, sin soltar la alimentación, tratando de dormir mis 7, 8 horas al día y empezó la estimulación. Inyecciones de 2 a 3 inyecciones al día y revisión cada 4 o 5 días. Hasta que se decide que el tamaño del folículo es o de los folículos es el adecuado. Y ahí enfrente otra cosa. Yo misma viendo mi seguimiento folicular, veía la verdad que mi ovario, o sea, pues no daba tantos, o sea, Estaba batallando. estaba batallando, le estaba ahí, y pues, pero pues, ¿qué más? O sea, era lo que había y íbamos a ir por ellos. Cuando se hacen estos dos ciclos, tienes ya un buen número de óvulos ya guardados. Hoy en día, digo, porque eso ya tiene un tiempito que pasó, ¿qué, qué, qué nos podrías compartir o qué le puedes compartir a las mujeres sobre todo a las doctoras, porque nosotros aquí insistimos mucho, digo, es en toda la gente que trabaja, toda la gente que tiene estos procesos laborales complicados, nocturnos, etcétera, pero de verdad que el gremio médico, y como decías tú hace rato, un llamado a los colegas, a las Sí, sí, colegas, que de verdad vale la pena revisar la reserva ovárica cuando entras, pues cuando entras a la residencia o cuando entras al internado, la residencia, cuando sabes que vas a llevar estos regímenes de vida complicados en los que vas a dormir poco, en los que vas a comer pues cuando puedes, porque ni siquiera es así como que comas a tus horas, comes cuando puedes, duermes si puedes. Y finalmente el resto de tu vida es muy desordenado. O sea, parece mentira que los médicos que estamos al cuidado de la salud ujú, de la población, pues somos muchas veces los que menos nos cuidamos. Y en el caso de las mujeres tiene un impacto tremendo sobre su reserva ovárica. Entonces, el llamado es a que las mujeres que ejercen estas áreas de la salud, bueno, todas en general, pero que ejercen estas áreas de la salud en las sí, que hay desvelos y hay estos procesos de vida, pues verifiquen su reserva ovárica, como lo comentó la doctora, pues la más fácil es la hormona antimuleriana, pero también hay que hacer un ultrasonido endovaginal para ver el número de folículos, también hay que hacer perfiles ováricos para ver cómo danzan las hormonas en distintos momentos de los ciclos menstruales, pero ¿cuál sería como tu sensación hoy en día que tienes ya tus ovulitos vitrificados y que llevas ya tu tren de vida? Porque tu vida sí cambió, y me consta un poco porque soy tu compañero aquí de batallas, sí cambió cuando tú congelaste óvulos. sí, Porque a mí me consta que no eres la misma persona, me refiero a tus hábitos, o sea, tus hábitos se quedaron, sí. ¿no? Sí, sí, por eso yo siempre digo que mi reserva ovárica, mi baja reserva ovárica me llevó a tomar la decisión tal vez forzada, la decisión de modificar todos mis hábitos y me sentí tan bien, o sea, me sentí tan bien haciendo ejercicio, comiendo saludable, que es como un plus, o sea, fue como un plus porque tengo la paz, porque no puedo llamarlo de otra forma, o sea, tengo la paz que me genera saber que en el refri están mis óvulos. Tengo esa paz de decir, ok, tal vez pueda irme a hacer un máster, pueda irme a hacer un fellow, o sea, lo que necesite hacer. Y si decido, porque es otra cosa importante, mis óvulos se quedaron congelados de una mujer de 30 años. Si decido utilizarlos teniendo 38 años,
40 años, mis óvulos se quedaron de una mujer de 30 años y creo que eso también es súper importante porque disminuye, o sea, digo, el riesgo siempre está, ¿no? Pero a partir de los 35, 38, 40 años, el riesgo de que un ovocito o un óvulo se desarrolle un embrión con síndrome de Down o con alguna alteración también existe. Entonces, esto es como un doble llamado a checa tu reserva ovárica, tu edad y toma acción en base a eso, incluso con miedo, incluso con ansiedad, incluso con inseguridad, incluso con incertidumbre, pero, o sea, da el primer paso de decir, ok, lo tengo, porque eso también da miedo. Yo sé que da miedo el resultado, pero de verdad la paz que hay detrás de brincar ese miedo, pues no tiene precio. Sí, y afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho, la reproducción asistida ha avanzado mucho y hoy en día tenemos embarazos de óvulos vitrificados hace 8 o 9 años. Nosotros aquí mismo en la clínica tenemos éxitos en pacientes que congelaron hace 8 años Así es. y que hoy en día ya tienen a sus bebés, como tú lo dijiste, con este riesgo o que corrieron este riesgo, pero de cuando los óvulos tenían 30 o 32 años, lo cual lo hace totalmente distinto. Creo que los mensajes para llevar a casa los acabas de dar como Sí. de forma ya muy clara, ¿no? Pero bueno, como para cerrar este episodio, me gustaría que pues le mandaras un mensaje desde tu experiencia a la población de mujeres profesionistas exitosas como tú, Gracias. que aparte que siguen estudiando, que siguen avanzando y que finalmente deben de ser portavoces de estas técnicas que nos permiten preservar la fertilidad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral también, porque termina no siendo un freno, sino que te permite avanzar hasta el momento en el que tú decidas ser mamá y tener control de tu maternidad, ¿no? Así es. Sí, pues quisiera decirles que se sientan respaldadas porque no es algo que no nos pase a las doctoras o no es algo que no nos pase a quienes les ayudamos a ustedes a hacer esto. Yo también he sentido la presión social de cuándo vas a ser mamá, para cuándo el bebé, pero es que en este momento no me siento preparada para hacer eso. Pero estoy segura que allá, quienes nos están escuchando, han sentido esto muchas veces, o sea, de decir, ni siquiera sé si quiero, o sea, ni siquiera sé si quiero, y mis amigas, que espero cuando vean esto, no me dejarán mentir, yo siempre voy, ¿ya hiciste tu hormona antimuleriana? Soy Sí. Estefania Baldovino, ¿ya hiciste tu hormona antimuleriana? ¿Ya sabes cómo anda tu reserva ovárica? ¿Ya congelaste? O sea, quisiera como abrir esa puerta a que acudan, a que les hagan, es una muestra de sangre, ni siquiera duele, se entrega ese mismo día, y a que les hagan un chequeo ginecológico, sobre todo en su día 2 o 3 del ciclo. Checar la hormona antimuleriana y checar el conteo de folículos que tienes te va a dar la posibilidad, sé que lo he repetido muchas veces, pero cuando me preguntan por qué congelé, yo diría que ni siquiera congelé porque quiero ser mamá, sino congelé porque quiero tener la opción de decidir ser mamá con mis propios óvulos. Esa es la razón por la cual congelé. Si lo decido o no después, está bien, pero solo quiero tener la opción. Entonces, a todas esas personas, a todas esas mujeres que todavía quieren realizar muchas cosas profesionalmente y que quieren poner una pausa a esto de la maternidad, solo háganse su hormona antimuleriana. Vayan con profesionales comprometidos con esto porque también hay mucha gente que, pues que no, que van muchas otras cosas por delante, pero háganlo para que tengan esa opción y para que y tengan la paz de decir, ahí están congelados. Estefi, ha sido una gozada Sí, esta entrevista o este capítulo del podcast en donde podemos, podemos compartirle desde el punto de vista también personal, o sea, de vivencia propia tuya, lo que es el proceso de preservar óvulos desde el punto de vista no de enfermedad, sino de decisión de vida, de decidir tus tiempos personales uh-huh. y tus tiempos profesionales. Entonces, eso creo que es un gran mensaje. Te agradecemos muchísimo. Yo te agradezco muchísimo
esta oportunidad de platicar contigo en digo, platicamos mucho en Sí. el día a día, pero creo que ha sido como es muy inspirador y es muy satisfactorio ver esta faceta de ti y dónde te podemos encontrar. Pues, mi consultorio está aquí en León, Guanajuato, la Clínica de Reproducción Humana Befértil. Aquí contamos con laboratorio de reproducción humana, tenemos equipos muy avanzados para realizar todo el proceso. Contamos con los más altos niveles de seguridad, tanto para los óvulos, para los embriones, para la punción. Tengan por seguro que los óvulos que saquemos son los óvulos que vamos a congelar. Entonces aquí me va a dar muchísimo gusto ver. Aquí también tenemos laboratorio para la hormona antimuleriana, porque luego también esa es otra. ¿Dónde me lo hago? ¿No? Entonces aquí y aquí mismo damos resultados y sobre todo orientación. O sea, te haces tu hormona antimuleriana, te haces tu ultrasonido y ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta dónde puedes tirar la liga? Todas esas preguntas las vamos a resolver con muchísimo gusto aquí. Muchas gracias. Pues ponos tus comentarios, tus dudas aquí en la barrita de comentarios y pues recuerda que aquí en Befértil, juntos vemos nacer tu sueño. Gracias.